tardes a todos. Yo, cuando Víctor me estuvo comentando de presentarle el libro, por supuesto, para mí es un gran placer de presentar esta obra, buscando la verdad. Bueno, yo creo que muchos de vosotros, muchos que me están llamando para que no hagamos la presentación del CSI o del CNI. Como estaba comentando, cuando Víctor me llamó, yo encantado, porque creo que cuando una persona escribe un libro, escribe parte de uno, parte de su verdad, parte de su interior. Y como su nombre indica, buscando la verdad, es esa búsqueda que todos tenemos y que en el prólogo que tuve el placer y el honor de escribir, va buscando esa verdad pero con mayúsculas. Se relatan una serie de capítulos de todo tipo, sobre los temas, yo no voy a decir de misterio, sino de esas realidades que todavía no somos capaces de darle toda y cada una de las expresiones. Yo creo que a Víctor pues, lo conocéis prácticamente todo, él, bueno, aparte de escritor, también está muy metido en el mundo de la música, investigador, también participando con su programa de radio, que también es un mundo que le gusta mucho. Y bueno, en este libro, Buscando la Verdad, yo creo que hace muchísimas reflexiones pues, sobre muchísimos temas, desde bueno, la FM, de investigaciones en su ciudad adoptiva de Vitoria, y bueno, me gustaría que lo recibieseis todo con un fuerte aplauso. Gracias, Miguel Ángel, por tu presentación y por supuesto por tu grata compañía, porque muchas personas conocerán al médico, otros al director del excelente programa La Hora del Misterio, pero yo he tenido la honor también de conocer a la persona, a Miguel Ángel Pertierra, y la verdad que es un grandísimo placer. Muchas gracias por estar aquí y gracias a Librería Luces por darme la oportunidad y el lugar de poder mostrar el libro. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que muy contento de estar en mi tierra, en Málaga, porque yo ahora pues vivo en el País Vasco y la verdad es que es una alegría poder quitarte el abrigo en junio. Entonces muy contento por ello también. Bueno, voy a leer para empezar una pequeña introducción para entrar en materia de qué va el libro, para así luego ya entraremos en temas concretos, pero como digo, empezamos haciendo una breve introducción. Vivimos en un mundo complicado, de eso no cabe la menor duda, y es algo que vemos desgraciadamente día a día. Pero por eso precisamente, y con más razón creo, que deberíamos luchar por intentar encontrar las razones de que sea tan complicado. Intentar encontrar respuestas a tantas preguntas que nos plantea el universo, como por ejemplo, ¿quiénes somos? Bueno, muchas personas podrán decir, yo sé quién soy, yo soy José María, de tal y cual, pero no es eso lo que realmente somos. Eso es el nombre que aparece en nuestro DNI, el nombre que nuestros padres nos quisieron poner, pero ¿qué somos realmente? ¿Qué es lo que hace que sintamos, que tengamos personalidad, que actuemos como seres vivos? ¿La conciencia? ¿El alma? ¿La mente? ¿Existe algo más allá de lo físico y material que no podemos ver, que actúa sobre lo físico? ¿O todo se reduce a simple materia y solo existe lo que vemos? ¿Qué hace funcionar el cerebro? ¿Cómo podríamos intentar encontrar una mínima parte de respuesta a todas estas preguntas? Pues habría que empezar con la excelente respuesta que me dio Miguel Ángel cuando le realicé esta misma pregunta en un programa de radio de internet que estuve realizando sobre el misterio. La respuesta de Miguel Ángel fue humildad. Sin esta cualidad tan importante no podemos avanzar. Tenemos que aceptar la cantidad de cosas de las que no conocemos nada todavía. Y por lo tanto nuestros científicos no pueden ni deben mantener una postura cerrada frente a muchos temas. Hay que tener la mente abierta si queremos seguir descubriendo cosas. Y como a mí me gusta decir, pues si somos capaces de esperárnoslo todo, entonces nunca nos llevaremos sorpresas. Bien, hecha esta breve introducción, pues pasamos a uno de los primeros temas que se tocan en el libro, un tema complejo que mucha gente conoce, el dichoso y complicado tema de los ovnis, ¿no?
Claro, los ovnis, hace ya muchísimos años que se empezó con este tema, hay muchísimos libros sobre esta temática, pero lo cierto es que la gran mayoría de los libros nos empiezan a contar casos, más casos de avistamientos, abducciones, demás, pero claro, estos casos nos van a aportar datos, pero no respuestas, porque tendremos que avanzar un paso más, porque ¿de qué nos serviría tener un archivo gigantesco lleno de casos si luego no vamos a tener la respuesta, el por qué, de dónde viene eso, por qué? Hay muchos libros que incluso he visto que el autor ha querido denominarlo el misterio de los ovnis desvelados. Y claro, yo personalmente cuando leo eso me pregunto, ¿qué de los ovnis desvelados? Digo, que yo sepa, nadie ha podido demostrar nada todavía hasta hoy, la verdad sea dicha, porque un ovni, para empezar, es que un ovni puede ser cualquier cosa. El problema de quizás que yo creo que se tiene con el fanatismo hacia estos temas, las personas que están muy interesadas en la ufología, pues el problema es que para ellos, y conste que yo en su día reconozco que me incluía en este grupo, pero gracias a Dios la experiencia y las cosas que vas analizando y descubriendo te das cuenta que no todo es lo mismo, ¿no? Porque como decía, el fanatismo lleva a que los amantes del ovni, cada objeto que se ve en el cielo ya es una nave que viene de otro planeta, ¿no? Entonces, claro, habría que pensar muchas cosas, como por ejemplo el principio. Todos sabemos que hoy en día, y cada vez más lo sabemos, la cantidad de proyectos pues secretos que tanto los militares como otras organizaciones llevan a cabo a nuestra espalda. Entonces, para empezar, es que un ovni podría ser incluso un prototipo de aquí de nuestro planeta, realizado pues no se sabe para qué fines. Evidentemente, claro, cuando ya estamos hablando de un objeto que vemos en el cielo, que llega a hacer incluso hasta desmaterializaciones, claro, evidentemente no es que le vamos a achacar que es una nave que procede de otro planeta, pero si lo vemos desmaterializarse, evidentemente globos sonda tampoco, porque un objeto físico que sepamos no tiene todavía esa capacidad de desmaterializarse. Entonces, para mí, por ejemplo, dentro de todas las teorías que hay en el tema OVNI, para mí la más plausible quizás sería, y vuelvo a decir que es una teoría porque precisamente, como dice el título, estamos todos buscando la verdad, ¿no? Nadie sabe realmente, es como si nos preguntáramos qué es Dios o quién es Dios, ¿no? Otra gran pregunta. Entonces, para mí personalmente, de lo que he analizado, es mucho más complejo el tema OVNI en sí que el hecho de decir que es una nave construida en otro planeta que ha venido hasta nuestro planeta, porque para mí entra ya en terreno de esos mundos sutiles, invisibles a los ojos humanos, que nosotros no podemos captar todavía, porque hay casos que como digo, ciertas proezas que realizan y esas desmaterializaciones en décimas de segundo, nuestras máquinas de nuestro planeta, digamos, no tienen esa capacidad físicamente de realizar ello. Pero, como decía antes, el fanatismo lleva a querer achacarlo todo a visitas de otros lugares, de otros sistemas solares, que como poder ser, podría ser. Lo que pasa es que ninguno, obviamente, estamos capacitados para poder demostrarlo. Evidentemente, no haría falta incluso que yo pusiera aquí una imagen de nuestro universo con un PowerPoint, porque todos mentalmente nos intentamos hacer una idea de nuestro universo, y la verdad es que cuanto menos es para preguntarse qué puede haber ahí fuera. Otra cosa es que no dispongamos todavía de los medios o de las formas para poder decir a ciencia cierta que no somos los únicos, ¿no? Para mí personalmente también, dentro de todos los testimonios que se dan a veces de esta temática, para mí personalmente los más fiables podría decir que son los que nos cuentan estas tribus que están apartadas de la sociedad, que viven, digamos, aisladas de todo, ¿no? De la televisión, de internet, de todo, porque ellos, cuando cuentan sus historias, ¿no? De historias antiguas, que ellos han entrado en contacto con un material una tecnología, un conocimiento de la astronomía que hoy en día incluso no se tiene,
cuanto menos para preguntárselo, ¿no? Y ellos, al no disponer de los medios que tenemos en la sociedad, cuanto menos es para preguntarse que cómo se han podido poner estas tribus de acuerdo entre sí para poder decir lo mismo cuando están algunas a miles y miles de kilómetros entre sí y ellos no disponen como nosotros de un móvil, del teléfono. ¿Cómo? ¿Por qué coincide que dicen las mismas situaciones y los mismos conocimientos estando tan lejos? No tienen acceso como nosotros, porque hoy en día sabemos que cualquier persona, y más en la sociedad en la que nos encontramos, cualquier persona hoy en día, no hace falta que tenga grandes estudios, está capacitada para hacer un montaje con Photoshop y rápidamente eso se sube a internet y tú dices que es un ovni de otro planeta y cualquiera diría, pues bueno, pues puede ser, pero claro, como digo, esta gente no tiene ordenadores, no tiene medios para poder, digamos, realizar un fraude de ellos. Y por ello, como comento, sí que yo le concedo bastante credibilidad a estas tribus porque, por ejemplo, los Dogon, pues ellos conocían incluso la estrella, si no recuerdo mal, Sirio B, y claro, en su época todavía no se llegó a conocer, y ellos ya tenían conocimiento de ello. Y como digo, claro, aislados ahí, ellos no... ¿Cómo pudieron obtener esos conocimientos que venían del espacio sin acceso a nada, a una fuente de información, a una enciclopedia, a una radio, nada? Entonces sí que es cierto que el tema OVNI es muy complejo. Yo, como decía antes, yo sí que me decanto por la opción de temas de que no son físicos porque evidentemente bueno, mucha gente ha querido excusar de que no han visitado todavía porque no estamos preparados, no sé qué. Yo no veo esa respuesta plausible porque la humanidad está preparada para todo. Si estamos preparados para nuestros políticos, ¿cómo no vamos a estar preparados para que nos tuviéramos el conocimiento de que otros seres viven por el universo, ¿no? También hay una cosa que a mí siempre me gusta pensar, que en el caso de los llamados visitantes de dormitorio, como lo llaman mucha gente, ¿no? Esta gente que cuenta estos testimonios de los visitantes de dormitorio, para ellos siempre son automáticamente extraterrestres, ¿no? Pero no cuentan con un factor que yo creo ver, que es que estos propios testigos, cuando cuentan su caso del visitante del dormitorio, dicen que, según dicen ellos, ¿no? Según cuentan, llega un momento en el que estos seres se llegan a desmaterializar. Y claro, igual que comentaba antes de las máquinas, de los ovnis, que yo sepa, todavía no existe ninguna entidad biológica que conozcamos capaz de desmaterializarse en décimas de segundo. Por lo tanto, tanto el tema ovni como extraterrestre, para mí es algo mucho más complejo de lo que hasta ahora hemos estudiado. Siempre nos hemos fijado en la parte puramente material y tangible del tema, pero como ahora debemos ver también cuando pasemos a la parte de la experiencia cercana a la muerte, ya tendríamos que entrar en temas más peliagudos y que requieren ya de otros pensamientos, de otros puntos de vista, porque ahora veremos en la ECM que también son temas que ya escapamos de lo físico, ya no estamos adentrando, llamémosle más allá o como queramos llamarlo, ¿no? El caso es que hay cosas que el ser humano se está dando ya cuenta poco a poco que son muy curiosas y que por lo menos deberíamos de reflexionar y pensar sobre ellas, ¿no? Porque si entramos en el tema de la experiencia cercana a la muerte, mucha gente puede pensar pues que quizás es una moda pasajera, ¿no? Como del mundo del misterio, ¿no? Como en su día fue el boom de los ovnis, pero no es una moda pasajera las ECM, como se suele denominar, ¿no? Experiencia cercana a la muerte, porque desde tiempos antiguos, como en el libro egipcio de los muertos, hasta cada cultura tenía su forma ellos creían firmemente en que existía un más allá, y estamos hablando pues desde hace 4.000 años, y ellos incluso tenían, como digo, sus escritos antiguos en los que ellos tenían total capacidad de creer en ellos, y además sus rituales, momificaciones, lo tenían todo muy controlado, ¿no? Y hoy en día han pasado 4.000 años y ya no se queda solo esto en textos antiguos, en mitos, en leyendas. Hoy en día incluso ya estamos viendo que incluso pruebas científicas están comenzando a demostrar la posible veracidad de esta experiencia cercana a la muerte, ¿no? De que ese más allá ya no está tan más allá como creíamos, quizás está aquí interpenetrado con el mundo físico,
pero no tenemos opción de verlo, ¿no? Precisamente hoy tenemos la suerte, ¿no?, de tener a Miguel Ángel, que él lleva muchísimos años investigando este tema de la experiencia cercana a la muerte, y además un trabajo, la verdad es que estupendo, porque él no se ha dedicado, digamos, a recopilar casos de personas que, bueno, a cualquiera nos puede contar bien algo, ¿no?, y ya es libre elección de que lo queramos creer o no, ¿no? Lo podemos apuntar en una libreta y, como decía antes con los OVNIs, rellenar un archivo gigantesco de casos. Pero él no, él tuvo encima el hándicap de que él, como médico, durante muchos años, vio en primera persona a esos pacientes, luego incluso realizó un seguimiento de ellos, por lo tanto un trabajo de primera mano, totalmente accesible a todos, y que él en persona, como digo, lo ha podido constatar. Él de hecho también vivió una ECM, y hay casos muy curiosos que él nos va a contar ahora. Yo le doy paso a él para que tú, mejor que yo, él lleva media vida con estos temas, y él nos va a hablar de la ECM en concreto, que es un tema que requiere, hoy en día merece la pena pensar en ello, porque nos puede ocurrir a cualquiera. Aparte de lo que vemos en los libros, ¿alguna vez, quién no ha escuchado alguna vez a algún familiar que ha creído ver o a su abuelo, o algún pariente, o algún conocido? Casos de mil índoles, ¿no? Y de hecho, como digo, él tuvo la suerte de que, al ser un hospital, ¿no?, medios como un hospital, un cementerio, quizás son más proclives a poder recopilar buenas fuentes de información de estos datos, porque están a primera mano. Así que, Miguel Ángel, si quieres contar tu gran experiencia con la ECM. Muchas gracias, Víctor. Yo voy a ser muy breve, porque el protagonista hoy evidentemente eres tú y tu libro Buscando la Verdad. Una cosa importante que ha dicho Víctor es que nadie se levanta por la mañana pensando que va a tener una ECM, todo lo contrario. Él se ha relatado, pues, el libro Egipcio de los Muertos. Si nos vamos a la República de Platón, pues en la República habla del mito de Er, donde puede vivir la persona, pues, con una serie de cuerpos que prácticamente muchos de ellos fallecidos. Esta persona, Er, cuenta la experiencia que le ocurre o que le ha ocurrido durante ese periodo, y cómo ha estado en el otro lado del mar. Son muchas a lo largo de la historia, muchísimos elementos. Hablaba hace un momentito de que gracias a la digitalización, pues ya hemos podido conseguir, pues, artículos que bueno, si no de otra forma se hubiera perdido, artículos de 1889, de 1907, que ya nos hablan de experiencias cercanas a la muerte. Fijaros que estamos hablando de más de 100 años, donde ya se hablaba, pues, de esa experiencia. La suerte, por así decirlo, en mi caso, es de poder haber estudiado la experiencia de primera mano a las personas, porque no solamente el estudio descriptivo de qué es lo que ocurría, sino evidentemente de saber qué es lo que estaba ocurriendo en esas personas y hacerle el seguimiento. Hay un caso que me ha pedido Víctor que lo cuente. A mí me resulta como llamativo, porque todavía no le tengo explicación ninguna, ni a ninguna persona que se le he podido contar, que le hayamos podido investigar, hemos podido tener la explicación. Y el caso de una señora ronda, muchísimo peso, broncópata, que tiene un problema en los bronquios, fumadora como ella sola, y que se tiró 3-4 días en su casa con una bronquitis, y cuando, bueno, pues se le ocurre que está bastante peor, llama al 061, la desplaza al hospital directamente, y como digo yo, fruto de la casualidad o de la causalidad, que yo creo más bien, pues él entra, el 061, en la urgencia, realmente con esta persona en un estado, pues, crítico como ellos solos. Pensemos que la persona que deja de respirar solamente tiene 3, 4, 5 minutos como máximo para poder volver a respirar otra vez, si no, pues, o fallece o tiene lesiones cerebrales importantes. Como digo, en esos momentos pasaba yo por la puerta de urgencia para ver a otro paciente, por eso digo que fruto de la causalidad. Si no hubiera estado posiblemente en la planta donde atendíamos a la mayor parte de Rubino, que era la cuarta planta del hospital, con lo cual ese tiempo, ese 2, 3, 4 minutos que se puede tardar en descender
con todos los pisos hasta esa planta -1, pues hubiera sido crucial. Como digo, esta señora entra en fibrilación ventricular. Voy a intentar ser muy conciso. En un cuadro muy grave se le hace una traqueotomía con un agujerito, pues aquí en la zona mediana del cuello, y lo que se utiliza, y por eso he comentado de que es una señora muy ronda, es que la grasa corporal o tejido de la piel pues hace que la piel que se abra ella misma tienda a cerrarse por medio de la tensión de esas mismas fibras musculares y de la misma grasa y de la misma piel. Entonces se utiliza una pinza triangular, una pinza que hace un movimiento que lo que permite mantener la tráquea abierta para introducirle el tubo de ventilación. Evidentemente, pues esa pinza está en una caja estéril, está en un hospital pues, como el que tenemos aquí, Carlos Haya, puede ver 3, 4, 5, todo guardado bajo esa caja estéril y opaca, y que hay muy poquita, incluso por muchos especialistas de otras especialidades médico-quirúrgicas se desconoce incluso la existencia de esta pinza por la gran especificidad que se tiene, que no se utiliza prácticamente en ninguna traqueotomía. Como digo, esta persona, pues cuando se le introduce ya la cánula de intubación, se entra ya en la tráquea, se le ventila, se le mete el oxígeno al 100%, sigue sin poder respirar en condiciones, sin esa saturación de oxígeno acercarse al 100%, todo lo contrario, estar en el 50, 60, 70, algo fallaba. Por lo cual, bueno, yo recuerdo cogerle el fomento al anestesista y ocultarle, y uno de los pulmones había hecho pues un colapso pulmonar. El colapso pulmonar, lo que se llama un neumotórax, y ese neumotórax de tensión lo que hace entrar el aire como una válvula, en vez de salir, cada vez el pulmón sano se va obstruyendo cada vez más, por lo cual la persona va agravándose. Bueno, lo que hay que hacer en esos casos es bajar la presión como sea. Hay casos que se han descrito que, por ejemplo, en un avión, incluso con una percha, con un punzón, con cualquier cosa, y en esos casos utilizamos como medio de urgencia una aguja que tiene unos tamaños determinados, una aguja que tiene unos colores determinados cada tamaño. En que nosotros utilizamos el número 14 de color naranja, en su parte más proximal, la que se introducía pues era una cánula con su aguja. Y bueno, y salía el aire a presión. A los 2 o 3 minutos llega el neumólogo, le introduce el aparato de tubo para que saque la presión, y bueno, y ahí la persona pues sale de su taquicardia ventricular, de esa, bueno, realmente prácticamente muerte anunciada. Y bueno, recuerdo que cuando fui a cambiar la primera vez la cánula a la UCI, estuvo muy malita esa persona. El final es feliz, el final pues, acabó y vivita, como cualquiera de nosotros. Que esa persona, cuando se le hizo la primera cambio de cánulas, recuerdo que le dije que dijese algo, porque después ella misma podía respirar ya por boca, decía que había visto la luz. Pues ahí donde acaba la historia, vuelve otra vez ya a la planta de Torrino, ya nosotros nos quedamos pues, con esta paciente ahí en la planta, y empieza a contarme, pues bueno, que me reconoce como el médico que le había hecho la traqueotomía. Pensemos que esta persona había entrado en una parada cardíaca prácticamente, en una taquicardia ventricular, por lo cual ninguno de los sentidos estaban activos. Pensemos que el último sentido que se pierde cuando una persona entra en coma o entra en cualquier proceso de esto es el oído, y bueno, era imposible que pudiese reconocer a la persona por la visión. Pero es más, empieza a contarnos no solamente eso, sino la estructura del quirófano, el pelo incluso de una de las enfermeras, la pinza esa triangular, además lo describió perfectamente. Recuerdo de decir, sí, esa pinza que cogió y se abría, y ella como contándolo como muy tranquila, y sobre todo dice, pero a mí lo que más me dolió fueron la aguja del color naranja que me pincharon en el costado. Pensemos que cuando esa persona se le pinchó la aguja estaba prácticamente desaturándose, el oxígeno lo tenía muy bajo, no oía. Nosotros jamás pedimos la aguja por el color, sino por el número, o simplemente por la marca, y cuando ella despertó, esa aguja se habían tirado al contenedor de la aguja. Esa persona, como digo, salió bien de la cirugía, salió bien de todo del proceso que tenía.
pero tanto la descripción de la pinza tribalba como la descripción de esa aguja, de esos colores de la aguja, incluso de la especificidad del quirófano, la verdad es que es algo que no solamente te llama la atención, sino que todavía te tiene caminando. En uno de los casos, antes de empezar aquí la charla que está dando Víctor, realmente te llama la atención como hemos intercambiado pues mucha información en muchos casos, y esto todavía a mí me sigue llamando la atención y diciendo, ahí pasó algo, no sé todavía el apellido, y bueno, Víctor en uno de sus pasajes, hablando sobre la FM, pues trata sobre él, igual que otras muchísimas cosas, que paso el micrófono para no monopolizar la charla. Sí, la verdad es que, bueno, él ha hablado de este caso en concreto, pero no es el único. El único que contiene elementos interesantes, porque cualquier caso de los que él recopiló en muchos años de hospital, cualquiera tiene un elemento curioso que te hace cuanto pensar, porque por ejemplo en este que acabamos de ver, cuando alguien te dice algo, dice que ha visto la luz, ¿no? Como se suele decir cuando una persona está cerca de la muerte, bueno, la expresión ha visto la luz sí que es cierto que cualquiera podríamos decir, bueno, todo no nos saca de nada, ¿no? Pero claro, cuando ya estás viendo en primera persona que esa persona ha tenido conocimiento de un objeto, que ese objeto, si no tengo mal entendido, Miguel Ángel, es que está, digamos, incluso cerrado en un sitio concreto del hospital al que nadie puede tener acceso. Está sellado y desinfectado, está totalmente... Eso es lo que a mí personalmente me hace encender la bombilla y decir, aquí pasa algo, si esta persona estaba inconsciente y este objeto, digamos, solo tienen acceso el personal del hospital, ¿cómo es tan inconsciente? Le da la descripción a él exacta del color, de la forma. La verdad es que, como bien dice el libro, no estamos todos buscando la verdad y nadie tiene la verdad en su mano, pero elementos como este por lo menos nos hacen reflexionar sobre muchas cosas y vamos poco a poco avanzando. Y como decía antes, ya que estamos hablando de los propios científicos, que son muy reticentes a todos estos temas y ellos siempre a priori solo miran la materia, pero es que estamos viendo que el mundo no es solo materia. De hecho, el estado plasmático, que se encuentra tanto en nuestro Sol como en muchas formas de la naturaleza, el estado plasmático todavía no se conoce mucho de este estado, y es un estado más sutil, digamos, ya, porque bueno, todos conocemos estar los sólidos, los líquidos y los gaseosos, pero cuando ya estamos entrando en formas de la naturaleza que es que son tan sutiles que a veces se nos escapan al ojo humano, y quizás, solo podemos decir quizás por desgracia, pero quizás esos estados y otros más sutiles puedan pertenecer a eso que comentábamos antes de ese más allá, ¿no? Porque el ser humano, por eso yo hacía hincapié antes en que esto de la FM no es ni muchísimo menos una moda pasajera. El ser humano, prácticamente desde la época prehistórica, el ser humano siempre se ha estado cuestionando su papel en este mundo, siempre. Cuando miraba al cielo y veía qué pasa aquí, por qué esto está aquí, por qué no. De hecho, nosotros lo hemos comentado muchas veces, ¿no? El ejemplo de cuando antiguamente en la Edad Media decían que cómo podían caer piedras del cielo, ¿no? Claro, y hoy sabemos que esas piedras que caen del cielo son meteoritos, ¿no? Imaginemos cuánto nos habrá todavía que no conozcamos. Si en esa época estaban cerrados. Todavía hoy, por desgracia, seguimos un poquito cerrados, pero ya cada vez más esa amalgama que se quiere hacer de todas las ciencias, porque el tema OVNI en concreto también, como yo decía antes, si nos limitamos a almacenar casos, pues quizás así nunca, a menos que un día venga una nave y nos diga, oye, que es verdad que existimos y estamos aquí. Si no intentamos avanzar más y hacemos que tanto la astronomía, la física, la religión, todo es poco para poder intentar llegar al kit de esta cuestión. Porque encima para más INRI tenemos muchos problemas para esta búsqueda de la verdad, porque yo en concreto uno de los temas en los que más hincapié hago en el libro y al que le dedico mucho porque lo considero muy importante es el tema de la desinformación. ¿Qué es la desinformación? La desinformación es que vivimos en una sociedad en la que tecleamos en un ordenador sobre un tema y nos aparecen 500.000 páginas. Y creo que me quedo corto, 500.000 páginas. ¿Qué ocurre? Que si de esas 500.000 páginas que estamos mirando de un tema concreto,
cada persona nos está dando una versión distinta, evidentemente hay 499.999 que son mentiras, o que están inventadas, o que están tergiversadas, o que... no solo internet, ¿no? La televisión, bueno, ¿qué vamos a decir? No, gracias a Dios cada vez estamos más abriendo los ojos y ya sabemos que nos quieren confundir. Que nosotros vemos una noticia, antes lo comentábamos tú y yo esta tarde, nos venden una noticia y claro, hay personas que dicen, no, es que como lo ha dicho la televisión, bueno, pero es que la televisión no es Dios, no es que yo sepa, bueno, no es algo nada nuevo, hay empresas que incluso dicen, esto es lo que hay que decir, ¿cuánto vale? Tanto, y nos lo venden, ¿no? Entonces, qué gran problema tenemos con la desinformación, porque con tantos autores, ¿no?, como hay de estos temas, y cada uno te vende una historia, ¿no? Porque, no sé si conoceréis, bueno, hablaré brevemente porque este tema sería para estar hablando toda la tarde y no es el fin de ello porque no sé si conoceréis el tema, el dichoso tema que se trae mucha cola de los Anunnaki, de los reptilianos. Claro, sobre esto se han escrito hasta ahora y ya, bueno, de esto se pueden encontrar cientos de libros. Y yo me podría haber limitado a decir, bueno, voy a escribir también un libro de reptilianos, de Anunnaki, y fácil, me lo pongo yo a mi manera, y no, yo precisamente, como quiero intentar ver las maneras de poder hallar esa verdad, no me puedo dejar guiar solo por los Anunnaki. Bueno, haremos una breve historia de los Anunnaki para los que no lo conozcan, pero muy breve porque sería muy extendible. Pues digamos que hay unas tablillas hechas pues en piedra, de la época de Sumeria, de la que se considera que es la cuna de la civilización humana. Y digo se considera porque esto tampoco ya hoy en día está tan claro, porque últimamente están saliendo evidencias arqueológicas de que incluso antes de Egipto, de Sumeria, ya había otras civilizaciones y restos en piedra de que había vida inteligente en el planeta, ¿no? Bueno, los Anunnaki. La palabra Anunnaki en sí, según las traducciones de Zecharia Sitchin, que es la persona que más ha hablado sobre ello y más lo ha investigado, que es una persona muy versado en lenguaje, él ha estado investigando mucho sobre el tema, es una de estas pocas personas que sabe traducir el sumerio. Y la palabra Anunnaki, pues literalmente, según él, quiere decir aquellos que del cielo a la tierra bajaron. Claro, ya a partir de aquí, pues cada persona se puede hacer sus elucubraciones y sus mundos y sus ideas, ¿no? ¿Qué ocurre en estas tablillas que se encontraron en Mesopotamia? Pues que estas tablillas parece ser que cuando se han traducido dan a entender pues que en este planeta pues bajaron ciertos señores, por llamarlo de alguna manera, de otro lugar donde también había civilización como aquí, y digamos pues que, pues como si nosotros en el futuro, pues la NASA y otras organizaciones ya dispusiéramos de medios para ir a otro planeta y colonizarlo y buscar por si nos hace falta un mineral en concreto o algo para la vida, pues estas personas, pues parece ser que hicieron esto en el pasado. Estos son los famosos Anunnaki. Por supuesto, sobre los Anunnaki hay una historia grandísima. Yo lo he intentado sintetizar ahora muy breve para que se tenga conocimiento de ello. Y hoy en día también lo intenta relacionar mucho con los famosos reptilianos, que es otro tema también que se las trae. Y que bueno, los reptilianos, digamos, que parece ser unas entidades que actúan con la humanidad negativamente. David Icke, que no sé si lo conoceréis, un autor que fue el que mostró más públicamente a los reptilianos, él dice que la reina de Inglaterra es una reptiliana, ¿no? Y hombre, un bicho es, otra cosa es que sea reptiliana o no. y al igual que ella, él habla que estos seres reptilianos están infiltrados en muchos estatutos, ¿no?, de nuestra sociedad, que están infiltrados los políticos, que están infiltrados en los medios de comunicación, en el poder, porque cierto es que a nuestro planeta, sean reptilianos, sean políticos, o sea lo que sea, pero evidentemente algo pasa, y bueno no es. Que luego sean entidades negativas o seamos nosotros mismos, pues igual que todos los temas que estamos hablando,
ninguno estamos capacitados para ello, a menos que un día coja la reina de Inglaterra y haga como en Uber y nos muestre que realmente es una reptiliana, ¿no? Pero con los reptilianos también lo han relacionado mucho con los Anunnaki, porque parece ser que, bueno, de hecho la figura de la serpiente, todos sabemos que desde la Biblia, ¿no?, que se hablaba de esa serpiente que tentó al ser humano. Luego en muchas culturas, pues como en Centroamérica, en Perú, etcétera, etcétera, sí que es cierto que en muchas culturas antiguas vemos esa figura siempre de la serpiente, ¿no?, tanto en grabados como en templos. Pero claro, de ahí a decir que nos domina una raza de seres con forma de serpiente, pues oye, con David Icke hay un gran problema, y yo no tengo reparo en decir que yo en su día pues caí en el fallo, ¿no? Yo en su día pues devoré sus libros, ¿no?, como un fanático. ¿Qué ocurre? Que para empezar, él tiene 4 o 5 libros de esta temática de los reptilianos, ¿no?, que parece ser que según él dominan el planeta. ¿Qué ocurre? Que yo personalmente, cuando me leí el segundo libro y ya en el tercero más todavía, me di cuenta que es que todos los libros eran iguales. O sea, cambiaba un poco los capítulos, añadía alguna cosa nueva, pero es que prácticamente era que si te compras el primer libro ya no te gastes en el siguiente porque vas a leer lo mismo. Entonces, ¿pero qué ocurre con David? Hay una cosa curiosa que comentábamos antes Miguel Ángel y yo. ¿Por qué esta persona, el referente con lo que estaba hablando ahora de la desinformación en el mundo, por qué esta persona, cuando hay otros escritores que humildemente y mucha gente, ¿no?, que hace una investigación maravillosa, por qué no se le da la financiación que a este hombre sí se le da, que llena conferencias y congresos con 10.000 personas, que si hay que hacerle 40.000 millones de copias del libro se le hacen? ¿Por qué a esta persona, si según él en ese libro está destapando tantos trapos sucios de la sociedad y de gente que según él nos controla, si se supone que fuera eso tan peligroso, ¿por qué se le deja hacer eso? A mí me lleva a pensar que por supuesto es todo un teatro que está orquestado y que lo que quieren precisamente es que pensemos en eso, porque yo también me he dado cuenta de un tiempo hacia ahora que, bueno, luego por supuesto, gracias a Dios, luego uno tiene su libre albedrío y cada uno piensa lo que quiera. Pero de un tiempo hacia ahora, pues también incluso en el cine nos quieren vender ahora con mucho hincapié la idea de que nos han creado los extraterrestres, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre con esto también? Esto ya es un pensamiento mío personal, ¿no? Cuando analizas estos temas, quizás te das cuenta que estas ganas que tienen de querer meternos en la cabeza que nos han creado los extraterrestres, ¿no? Porque cada día que si más noticias con cuentagotas de que si de Marte han encontrado esto, que si hay capacidad de vida en otro planeta. ¿Por qué? Pues yo personalmente pienso, no me considero, sinceramente tampoco es que sea creyente acérrimo. Hombre, yo pienso que algo tiene que haber en el universo, ¿no? Llamémosle Dios lo que sea. Pero yo pienso que quizás nos quieren apartar un poquito también de la idea de Dios, ¿no? De que existe un Dios, porque claro, si ya te intentan demostrar que lo de Dios no es como nos lo han dicho y que al final han sido otros seres como nosotros que han venido, han dejado la semilla aquí y nos han creado, ya mucha gente diría, mi nuevo Dios es solo los extraterrestres. Yo ya esa idea que teníamos de Dios ya no la puedo tener así. De hecho, analizando estos temas me di cuenta que en muchas encuestas que han hecho en concreto en Inglaterra, bueno, en muchos países, curiosamente, fijaos que curioso, porque a los niños en los colegios les preguntan ya que si ellos que creen más en los extraterrestres o en Dios. Y los niños decían que ellos creían en los extraterrestres. O sea, ya los niños es como desde hace muchos años ya, desde los dibujos animados hasta las películas que comentaba ahora. Yo no sé, lo mismo es cosa mía, ¿no? Pero parece ser como que nos quieren poquito a poco ir amoldando a que pensemos que nos han creado estos seres extraterrestres, ¿no? Que sean Anunnaki, reptilianos, pues bueno, se han dicho muchas razas y como digo yo, no hablo en concreto. De hecho, en el apartado de ovnis extraterrestres del libro solo cuento un caso y porque estuvo relacionado con una persona que yo conozco. Y solo cuento uno porque limitarme a dar caso y no intentar ahondar en el trasfondo de la cuestión, me parecía, no me parecía servible limitarme a
contar casos, ¿no? Y aparte de David Icke, hay muchos medios también en los que nos intentan lavar el cerebro, ¿no? Bueno, también hemos oído mucho hablar del famoso Club Bilderberg, de muchas organizaciones que se juntan políticos y demás personas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que ellos entre sí se quieren, digamos, que se creen que el planeta es de ellos, ¿no? Como si el planeta tuviera nombre, porque que yo sepa pertenece al universo, no sé yo, porque ya mismo nos van a poner un tanque de oxígeno detrás y tendremos que ir echando moneditas de €1 para respirar, y es lamentable. Y a veces deberíamos de pararnos y pensar, ¿por qué esto está aquí? A veces en el pasado podemos encontrar respuestas, porque no siempre, porque en un primer lugar nos tendríamos que preguntar, ¿el dinero de dónde viene? ¿Cuándo? Porque antiguamente no existía el dinero, las cosas iban por trueque. ¿Quién impuso primero el dinero? Porque muchos conoceréis los nombres de Rockefeller, de los Rothschild, etcétera, etcétera. Y mucha gente ha sacado a la luz muchas reuniones secretas que hacen ellos para, digamos, manejar los temas financieros del mundo. Porque al final, desgraciadamente, es cierto que el dinero es lo que lo controla todo, queramos o no. Entonces habría que preguntarse ¿de dónde viene esta imposición del dinero? ¿Por qué el ser humano tiene que estar atado, ligado al dinero? Si es que es un papel, es el valor que le da el banco, el valor que le damos, pero es un papel. Podríamos perfectamente vivir de otra manera, por no hablar de tecnologías secretas y ocultas como Nikola Tesla, del que se habla mucho en muchos programas del misterio que se hacen, porque podríamos estar perfectamente viviendo en un planeta donde podríamos vivir de maravilla, con tecnología, que no habría que estar pagando tanto dinero y vivir tan esclavizados, pero parece ser que hay un determinado número de personas que no les interesa. Entonces, llamarlos reptilianos, pues, oye, pues como he dicho antes, como bichos son bichos malos, porque querer tenernos esclavizados, evidentemente, es como los psicópatas, ¿no? También, que es un tema que yo sé que a ti te interesa mucho también, porque es de los más importantes que hay, que es el cerebro humano. Porque una persona, si estamos todos hechos de carne y hueso y somos todos prácticamente iguales, sí, bueno, cada uno tenemos nuestra ideología, nuestros gustos, pero ¿por qué una persona a lo mejor es capaz de darle la mano a otro y recogerlo de un río que se está ahogando? Y otro, en cambio, se dedica a asesinar personas y a matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde procede eso? ¿De dónde? Una pregunta que yo me hago mucho y en su día también te pregunté a ti, y procuro siempre, me gusta conocer la opinión de las personas porque la considero una de las preguntas, a mí, de las que más me hace pensar, que es de dónde procede el mal en el mundo, en el ser humano en sí. Claro, los que no son creyentes, pues evidentemente comprendo que no les sirve. No, es porque en la Biblia el demonio y los ángeles. Y mucha gente todavía tiene el estereotipo de que Dios tiene barba y es un ser, y no sé qué. Gracias a Dios hoy en día, con la física cuántica y demás materias, ya nos damos cuenta de que Dios no, en el caso de que exista, porque también tengo un capítulo en el libro que hablo sobre Dios, y claro, yo me lo planteo, yo incluso me hago un esquema, ¿no? Yo desde un principio ni afirmo ni niego que Dios realmente exista, yo me hago preguntas. Claro, hay veces que si analizas el universo y ves que el Sol, estando justo donde está, permita la vida, y si estuviera más lejos no habría vida, y si estuviera más cerca nos quemaríamos. Curioso es que el universo a lo mejor es muy caprichoso y son cosas de la casualidad, del destino. Pues como poder puede ser, pero es cierto que hay cosas que parecen que están como movidas con hilos, ¿no? ¿Dónde están esos hilos invisibles? ¿Por qué el ser humano tiene que actuar de esa manera? ¿Por qué los planetas están donde están? ¿Por qué si no hubiera oxígeno no habría vida? Muchas preguntas, ¿no? Y nos quieren confundir, porque hoy en día mucha gente ya, muchos científicos ya están muy refutadas, por ejemplo, y descartada la idea de Darwin, de la evolución. El ser humano es como el tema del fin del mundo, ¿no? Que yo no sé cuántas veces se han cargado ya al mundo, porque no sé ni cómo todavía está en pie. No sé ni cómo todavía está en pie, porque desde un meteorito hasta 1000 formas de cargarse el mundo, que se podría titular el libro 1000 formas del mundo, no sé por qué, pero al igual que eso, hay temas que la gente ya parece que no sabe cómo venderlo, cómo inventarlo, ¿no? ¿Qué hago para darle cohesión a esto? Y el tema
El tema de los extraterrestres, pues casi igual. Hay personas que te dicen que han visto una luz, otros que han visto un ser. De hecho, en el tema de la experiencia cercana a la muerte, incluso una vez me pregunté si podría llegar, no sé qué pensabas tú, pero si podría llegar a estar relacionado incluso con lo que conocemos como los ovnis, porque de hecho en algún caso que incluso algún familiar ha comentado que se veía como una especie de bola de luz donde estaba la persona que ya estaba muerta y que esa luz iba hacia el cielo. Entonces, por eso yo antes me preguntaba, ¿y si el fenómeno ovni no es como lo imaginamos y no es algo mecánico y obedece a algo más complejo? ¿Y si está todo metido en un saco? Porque yo veo que muchas revistas especializadas, ¿no? Estos temas, Cero, Enigma, etcétera, ¿no? Hasta ahora siempre se suele, pues bueno, por darle un orden, se suelen dividir en secciones, ¿no? Pues esto es fantasmas, espíritus, extraterrestres, pero yo quizás, con el paso del tiempo, me he llegado a preguntar, ¿y si todo forma parte de un conjunto? ¿Y si no puede haber, y si no hay divisiones? ¿Y si esa aparición que vemos en el cielo, si la persona que la descreyente ha dicho que ha visto a la Virgen y el que cree en los ovnis ha dicho que es un ovni y el que se le ha muerto un abuelo recientemente dice que no, que eso es su familiar? ¿Cómo podemos distinguir entre eso? ¿Y si todo forma parte del mismo todo? Es la pregunta que yo me hago. Y el tema de la desinformación que decía antes es complicado, ¿no? Porque antiguamente disponíamos de los libros, hoy en día pues ya sabemos que tenemos desde ebook hasta cualquier medio, tenemos mucha información. Y antes, pues bueno, empezaban a salir libros de esta temática, pero es que como digo, es que a veces te puede llegar a marear el que le interesen estos temas. Si tú te creas experiencias cercanas a muerte o extraterrestre o empiezan a aparecerte páginas. ¿Y cómo separas tú el trigo de la paja, como se suele decir? ¿Cómo sabes tú quién te está mintiendo y quién no? ¿Cómo esa desinformación, para mí, es el mayor problema de todo? Desde los periódicos, la televisión, hay autores que bueno, pues porque había un libro que os recordar que se llamaba Yo visité Ganímedes, ¿no? Sí. Y claro, tú lees eso y dices, bueno, yo visité Ganímedes, vale. ¿Cómo sé que esta persona lo ha escrito para vender libros o si realmente lo han cogido y lo han llevado a otro planeta? ¿Cómo? No podemos saberlo. Por eso yo cuando veo títulos de libros que dicen La verdad desvelada o El misterio de los ovnis resuelto, no entiendo por qué le ponen esos títulos, porque es que luego te lees el libro y terminas de leerte el libro y el autor no ha desvelado el misterio. Bueno, es que si lo hubiera desvelado no estaríamos ninguno aquí hoy. Eso para empezar. Entonces, no sé tú, Miguel Ángel, si en concreto pensarás esa asociación del tema de la experiencia cercana a la muerte con los ovnis, según lo que tú llevas, no sé cómo lo relacionarás. Mira, ante todo una anécdota sobre el libro. Hace unos minutos hablábamos precisamente de ese libro de Ibrahim, de Yo visité Ganímedes. Para aquello creo que un mito cuando salió. Y bueno, para aquellos que no sepan la historia de Ibrahim, era pues, un fontanero inglés que le pidieron escribir una serie de libros y entre ellos pues escribió este de Yo visité Ganímedes, historia de misterio y imaginación como comentaría después pero con respecto a lo que dice de la FM o con respecto a otros elementos, hablaba hace muy poquito con un físico, Rafael además de sobre la posibilidad de que muchas de las cosas que vemos, conocemos, el mundo médico, el mundo que no conocemos, ese mundo de más allá, entre comillas, sea un mundo de realidad, un mundo de posibilidades reales. Y entonces me hablaba de la teoría de las ranas, de la teoría de las cuerdas, como en un momento determinado. Imaginaros que las ranas son, pusiésemos cientos, miles, millones de cortinas, millones de elementos de membrana vibrando una al lado de otra. En el momento que una rozase a la otra, veríamos una realidad que posiblemente solamente durante un tiempo determinado. Entonces, daría quizá explicación física a muchas realidades que tenemos. Sería una de las posibilidades. Yo lo hablaba y ojo, él me ha hablado de una física. Ese hombre no tiene unas creencias
psicológicas de diferentes tipo. Él trata sobre física y sobre química, pero realmente está muy abierto también a intentar dar explicaciones que a fin de cuentas sobre realidades que quizá esa es por lo menos una explicación que cuando menos nos da que pensar. Sí, de hecho, que los científicos cada vez se plantean más respuestas, no cerrando en banda, porque de hecho en la propia experiencia cercana a la muerte se están viviendo ya no solo las propias experiencias cercanas a la muerte. Hay mucha gente que, por ejemplo, se pregunta con temas como la telepatía, y dice, bueno, la telepatía, ¿cómo eso puede llegar a ser posible, tal y cual? Y hombre, sí que se han hecho algún experimento, no del todo concluyente, la verdad sea dicha, pero sí que ha habido datos curiosos de personas que están en distintas habitaciones, piensan tal cosa, a ver si se lo podían transmitir. Y ha habido cosas curiosas que cuanto menos dan a pensar, por eso son temas en los que se debería de seguir invirtiendo en ellos, pensando en ellos, más que montar un estadio de fútbol gigantesco, pero bueno, también necesita la gente a veces desahogarse de este mundo y tener algo con lo que gritar y desfogar, ¿no? Y bueno, para ir terminando, si queréis hacer cualquier pregunta de la índole que sea o cualquier cosa que queráis comentar, pues estamos encantados. Aquí estamos todos en familia, aquí no hay problemas. Si alguien quiere preguntar cualquier cosa o comentar algo, o alguna incluso teoría suya propia de lo que crea, o que puede ser el momento. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo solamente quería comentar que aunque en el caso hipotético de que no hubiera ningún extraterrestre, a los extraterrestres tuvieron que hacer de alguien. Yo creo que ese alguien es Dios, el que creó el universo y la forma. Por eso los planetas nos chocan unos contra otros, salvo raras excepciones que normalmente no pasan, y por eso el mundo, bueno, no el mundo, me refiero al espacio y todo, está en cierto orden y por eso se va evolucionando y llevamos milenios. Y pienso yo que aunque en el caso que mencionan ellos, a ellos lo hizo Dios, entonces si no lo hizo directa, lo hizo indirectamente. Dios, muchas gracias. No, lo que comenta la verdad es que es muy interesante, porque de hecho sí que es verdad que a muchas personas que están con el tema del Anunnaki, digamos, que de ahí no salen, no se preguntan eso. Ellos toman como Dios a los Anunnaki, pero claro, efectivamente, como tú bien dices, pero ¿y ellos que salieron de la nada? Alguien a su vez tendría que haberlos creado a ellos, porque es así. Entonces lo que comenta es totalmente posible. Otra cosa es que de Dios, claro, de Dios ya pues ahí ya mejor ahí nos perdemos, porque evidentemente Dios, yo ahí me hago muchas conjeturas, ¿no? Hay muchas preguntas, porque ha estado siempre desde ahí, no ha estado, primero estuvo, incluso me he llegado a preguntar el universo, y después a raíz del universo surgiría esto que se llama Dios. Sí. Pueden ser mil opciones, pero evidentemente en el terreno puro y material, si estos Anunnaki nos crearon, evidentemente antes tuvo que haber algo o alguien o alguna fuerza. Sí que es cierto. Sí, bueno, yo pienso que, bueno, para mí, claro, yo pienso que Dios siempre existió y luego en un momento dado pues empezó a decidir a crear cosas, a crear planetas y demás. Pero también están los profetas, que a lo largo de la historia se ha demostrado que a través de la voluntad de Dios se han dado casos de hechos y comprobables que han pasado, y milagros que han ocurrido. Y yo creo que todo eso viene realmente de Dios, vaya, si pienso yo. El problema es que el ser humano a veces, digamos, lo quiere llevar todo a su terreno, ¿no? Porque la religión puede ser muy buena, pero puede ser un arma muy peligrosa también, porque tú puedes creer en una creencia, pero no llegar al fanatismo que todos conocemos, la cantidad de locuras, por no sé cómo llamarlo, que se realizan en nombre de Dios. Y yo, por lo menos personalmente, humildemente, siempre he sido de los que, bueno, no sé si habrá alguna persona especialmente creyente en la sala, pero bueno, yo siempre he sido de los que piensa que si tú crees en Dios, y Dios, como todos, algunos creemos, están todos sitios, yo no puedo hablar, yo puedo intentar hablar con él o pensar en él o rezarle o lo que sea, en una montaña o en un río o incluso en el campo con la familia,
¿Por qué tengo que meterme en una iglesia? ¿Quién ha dicho eso en un principio que tenga que ser así? ¿Por qué esa imposición, no? Si son unos ladrillos. Son unos ladrillos, es lo que el ser humano le han influenciado o le han amoldado. Pero si tú crees, si Dios supuestamente está hablando, está en todos sitios, no, ¿qué pasa? ¿Que si la iglesia está ocupada ya no puedo hablar con Dios? O sea, no me puedo ir yo a otro sitio. Sí, por eso que entonces el problema es el fanatismo, igual que con los niños, o sea, se puede llevar una vida, digamos, normal sin llegar al fanatismo. El problema es quizás eso, los estereotipos, los que no han ido inculcando con el paso del tiempo. En cuanto a que hay extraterrestres, pues sí, yo pienso que sí, que debe haber diferentes tipos de extraterrestres y a lo mejor por eso hay diferentes tipos de historias. De hecho hay un vídeo en internet que está doblado del año 1999 o 2000, no me acuerdo exactamente el año, pero por ahí va, de Estados Unidos, donde el ejército, una parte del ejército, obviamente no todo el ejército, pero habla de que hay extraterrestres y de que están en contacto con ellos. Ellos mismos afirman, como creo que se ve en el vídeo, que afirman que hay más de 100 clases de extraterrestres por lo visto, y que están entre nosotros, y que ellos tienen contacto con los extraterrestres. Está la Miralla 51, de la que se habla mucho, la situación pues es complicada, la verdad. Es que el problema de, por ejemplo, la que han mencionado de la de 51, volveríamos otra vez a la desinformación, porque claro, siempre tenemos el área 51, Roswell, pero ¿qué ocurre? Que el área 51, en el mundo puede haber mites. A ese ha sido, digamos, al que se le ha dado bombo y platillo, pero que en el mundo hay mucho espacio y muchos sitios donde poder crear otra base, igual que el extraterrestre de Roswell. Pues quizás, ¿por qué ese sí y otros no han podido pasar y a ese se le da tanto? Son preguntas que yo me hago, ¿no? Digo, ¿por qué esto es que quieren incurrir con esto otra cosa? Quizás lo de Roswell fue un prototipo secreto de los militares y se estrelló y para encubrirlo, pues bueno, vamos a decir que un ovni de un alien de Roswell y con esto zancamos el asunto. No lo podemos saber. Hombre, evidentemente no cierro la puerta, ¿no? El libro se llama Buscando, ¿no? Como tú bien dices, yo personalmente, no es que crea, es que quisiera creer que hay más vida por el universo, porque por desgracia a veces si fuéramos los únicos, pues no nos queda nada que aprender. No nos queda nada, pero también es cierto que cuidado a ver si es cierto que hay otros, cuidado a ver si son peores con nosotros. Porque mucha gente, yo veo que el fanatismo de la gente de la extraterrestre y la secta, hay mucha gente que quieren que vengan ya y que no pero yo no sé con qué intenciones vendrían si es que vienen. Yo no lo sé, entonces yo de momento que no vengan. No sé si tampoco sé si son buenos o son malos, porque hay versiones de extraterrestres que se aparecen y dan ayuda a los humanos, le dan consejos y le dan información. Y hay versiones también de extraterrestres que aparecen y de hecho demostrado también, sacado de observar del cuarto milenio, de una persona que de pronto lo ve, le llega un rayo, le hace un daño, luego a raíz de ahí tiene que hacer una serie de operaciones, la persona se encuentra mal, o sea, de otras personas que se abducen, que mediante la regresión hipnótica, por eso también lo saben, porque un psicólogo le hace una regresión, aparte de cómo está la persona y demás, un estudio científico, ve, anota todo lo que el hombre dice y lo graban y tal y saben lo que ha pasado, que está dentro de una nave, que le han hecho experimentos a la persona, que incluso a veces le ponen un chip, en fin, una serie de cosas, hay diferentes situaciones que se han vivido, entonces claro, no todas las historias son las mismas, evidentemente. No, hombre, como el ser humano, lo hay bueno y lo hay que se podían quedar enterrados en su casa una temporada, entonces imagínate la dualidad, como se suele conocer, ¿no? El yin y el yang, lo bueno y lo malo, que realmente tampoco ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, ¿no? A veces desde el punto de vista que se ve, pero bueno, dentro de lo que nosotros entendemos como bueno y malo, como los seres humanos, imagino yo que si en el pasado sí que pisaron tierra otros seres, habrá algunos que habrán venido con intenciones positivas y otros pues que habrán venido a montar su imperio, como muchos nos quieren hacer ver con el tema de los reptilianos, ¿no? Porque según ellos, el linaje de estos seres pues empezaría hace 4.000 años, ellos empezaron a instituir todos los aspectos de la sociedad que conocemos, el dinero, claro, yo antes preguntaba, ¿de dónde viene el dinero? Y
yo un día me dije, oye, voy a intentar ver a ver dónde viene el dinero, ¿no? Porque en algún momento alguien tendría que decir, vamos a hacer una máquina, unos bancos, etcétera, etcétera, con los que la sociedad pues pueda comprar y vender cosas. Y oye, curiosamente, yo lo de Anunnaki